palabra. Voy a invitarle a que cierre sus ojos allí y vamos a orar para que la palabra de Dios sea traída a nuestro corazón de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor, gracias porque estás en este lugar con nosotros, Señor, para bendecirnos, para ayudarnos, para glorificarte en medio de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te honramos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, porque tú la mereces, Dios. Entregamos este tiempo de tu palabra delante de ti y declaramos que tú vas a hablar profundamente a nuestras vidas, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a hablar de caballos, mulas o ovejas. Caballos, mulas o ovejas. Hay esas tres opciones para esta preciosa tarde, para esta hora de culto. Eso es lo que usted puede ser, un caballo, una mula o una oveja. Es lo que usted escoge. Es lo que usted decide, es lo que usted propone en su corazón. Ser un caballo, ser una mula o ser una oveja. Si tiene alguien a su lado, pregúntele, caballo, mula o oveja. Y quiero que vaya por favor al Salmo capítulo 110. Prende la luz de allí, por favor. Allá atrás. Salmo 110, mira lo que dice el Salmo 110, en el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Me gusta esa palabra voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rostro de tu juventud. El rocío, de tu juventud. Y la palabra que me llama mucho la atención es voluntariamente. ¿Y quién o de quién está hablando esta palabra voluntariamente? Del pueblo. ¿De cuál pueblo? De su pueblo, del pueblo del Señor. ¿Cuántos son pueblo del Señor? Y hay una palabra para ti y para mí en este día, y es la voluntad del Señor y es el deseo de su corazón que nosotros como pueblo de Dios, que nosotros como iglesia de Dios, nos ofrezcamos al Señor voluntariamente. Voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Voluntariamente es bajo una conciencia de que no estamos siendo obligados por el Señor, que no estamos siendo maltratados, que no estamos siendo maltrechos por Él para hacer su voluntad, para hacer lo que Él ha dispuesto, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos o seamos. Y es el deseo de Dios para ti, que tú y yo nos sometamos al Señor de una manera voluntaria, que de nuestro corazón sirvamos al Señor, que de nuestro corazón cumplamos su palabra, que de nuestro corazón obedezcamos. Es la forma que a uno le gustaría como padre que sus hijos le obedecieran, que sus hijos, todos los que son padres ahí que están conectados, es lo que a uno le gustaría. A uno le gustaría que el hijo o la hija, aún uno sin mandarlo, y ellos tomaran conciencia ya de lo que tienen que hacer, pero en ocasiones uno se va a la calle y regresa y tienen todo lo que tenían por hacer y no lo han tocado por una sola razón, porque uno no los ha mandado. Pero encima de que uno sueña con el día en que uno ya no tenga que mandar a los hijos a hacer lo que saben que tienen que hacer. Los hijos tienen que hacer las tareas, pero todos los días los padres tenemos que decir, ya hizo la tarea, ya hizo. Todos los días los hijos tienen que arreglar el cuarto, tienen que recoger el reblujo, tienen que ayudar en la casa, pero ellos ya saben que tienen que hacer eso, más no lo hacen sin que uno los mande. Ya el uno mandarlos a toda hora
es incómodo, pero más sin embargo uno como es buen padre, uno está ahí persistiendo, hagan las tareas, recojan el rebrujo, hagan el oficio, colaboren con esto, uno está ahí. Y ya eso es incómodo, pero uno lo hace. Y cuán incómodo aún es más cuando ellos van con una mala actitud. Van estirando la trompita, o van haciendo mala cara, o casi llorando, o casi con mal genio. Eso lo incomoda a uno demasiado. Pero muchísimo más lo incomoda a uno cuando ellos ni siquiera lo hacen. Vaya, haga tal cosa. Y dicen que sí, pero no lo hacen. Pero muchísimo más cuando lo confrontan a uno y le dicen, yo no voy. ¿Y qué? A mí no me ha tocado esa experiencia, gracias al Señor todavía. Mi hija tiene 13 años, mi hijo tiene 10, y sí me han desobedecido, sí han dicho que van a ir y no van, pero hasta el momento, gloria a Dios, y espero que nunca experimente esa cosa tan dura, que se me paren al frente y dicen, no voy, ¿qué? Uy, eso debe ser muy duro. Entonces, todo este proceso que estoy asemejando con los hijos, los que somos padres, es un proceso que Dios tiene con nosotros a diario, porque Él quiere que nosotros nos sometamos a Él voluntariamente. Él quiere que seamos obedientes voluntariamente. Hay una expresión maravillosa que usa el Nuevo Testamento y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros. La obediencia está marcada, o el amor más bien está marcado por la obediencia. El amor está marcado por la obediencia. Entonces, es el deseo de Dios que usted y yo obedezcamos a Dios voluntariamente, que nos sometamos a Él voluntariamente. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Amén. Entonces, el Salmo 32:8, hoy vamos a estar mucho en los Salmos. Salmo 32:8. Ubíquense ahí, por favor, en el Salmo 32:8. Mire lo que dice Salmo 32:8. Te haré entender, dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No les parece hermoso? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Una de las cosas maravillosas que ocurre cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros empezamos a ser su pueblo, cuando nosotros empezamos a ser hijos de Dios, es que Él alumbra nuestro entendimiento, Él alumbra nuestros ojos, Él alumbra nuestro caminar, Él empieza a abrirnos brecha, a mostrarnos el camino, a conducirnos por donde Él quiere que nosotros vayamos. Y tiene que haber en nosotros una disposición para que se despierte en nuestro corazón una sensibilidad espiritual para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para nuestra vida, en nuestro diario caminar. Te haré entender, qué lindo es este mensaje, cuando Él dice te haré entender. O sea, no podías entender la voluntad de Dios, no podías conocer el camino de Dios, no podías saber hacia dónde Dios quería que tú fueras, pero cuando le conoces, el Espíritu Santo del Señor empieza a alumbrar tus ojos, empieza a alumbrar tu mente, empieza a alumbrar tu entendimiento y comprendes cuál es la voluntad perfecta de Dios en todos los aspectos, doctrinalmente, como familia, con quién te tienes que casar, en dónde tienes que trabajar. Cada uno de los detalles de tu vida, el Señor quiere encaminarlo, el Señor quiere direccionarlo. Él no es que te hace hijo de Él, no es que nos hace hijos suyos, no es que nos adopta como sus hijos, no es que ahora Él es nuestro Padre allá en el 98, allá en el 60, allá en el 70 lo conociste, Él te dio la espalda y ya tú defiéndete como puedas. No, Él viene a nuestra vida y empieza un proceso de hacernos entender su camino, su voluntad, su propósito, su proyecto para nosotros, y eso es reconfortante.
tenemos a un Dios que quiere que nosotros le sigamos, que quiere que nosotros seamos conducidos por Él. Mire, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene sus ojos puestos sobre ti y sobre mí. El Salmo 143, 8 también, 143, 8, concuerda perfectamente con este pasaje que acabamos de leer en el Salmo 32, 8. Salmo 43, 8, mira lo que dice. Hazme oír por la mañana tu misericordia. 143. Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿No les parece hermoso este salmo? Tremendo. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Cada mañana el Hijo de Dios tiene que buscar la voluntad de Dios. Tiene que buscar la dirección del Señor, tiene que buscar la misericordia de Dios, tiene que oír la voz de Dios, la dirección del Espíritu Santo del Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es algo que tiene que estar en nuestra vida. ¿Qué camino tú quieres que yo coja? ¿Qué camino quieres que yo ande? Direccióname, hazme saber tu voluntad. Y es algo que ha marcado mucho mi corazón. Hay cosas que he hecho fuera de la voluntad de Dios y me ha ido muy mal. Y no le recomiendo a nadie que haga nada fuera de la voluntad de Dios. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Volvamos al Salmo 32, pero ya en el versículo 9. Salmo 32, por favor. Habíamos leído el 8, donde entendemos que toda persona que viene al Señor tiene que experimenta la dirección del Señor, empieza a experimentar la dirección del Espíritu Santo y tiene cada día que buscar esa dirección del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios para con nosotros, el proyecto, el plan de Dios para con el que es su Hijo, para con el que es su pueblo, es direccionarle, es llevarle, es conducirle en esta vida de oscuridad y tinieblas. El Salmo 32:9 entonces es donde entramos en materia con nuestra enseñanza. El 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos o sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo que dice inmediatamente después del 8, el 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esa es la voluntad de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el deseo de Dios. Pero inmediatamente el Señor cambia de tema y dice, no seas como el caballo y el mulo. ¿Por qué dirá eso el Señor después de decir, te haré entender, te enseñaré? Sobre ti fijaré mis ojos. Pero luego cambia drásticamente y dice, no seas una mula y no seas un caballo. ¿Será que en el ser humano hay una tendencia a llevar la contraria? ¿Será que en el ser humano hay una tendencia a ir en contra de lo establecido? ¿Será que en el ser humano, cuántos seres humanos hay aquí en esta conexión hoy? ¿Cuántos hay escuchando esta palabra? ¿Será que en usted y en mí como ser humano hay una tendencia a ir en contra de Dios? Me impresiona el primer hombre y la primera mujer. Desde ahí empezó esta tendencia caballista y mulesca. Adán y Eva, no comas del fruto.
Habían 800 millones de árboles, no sé cuántos en el huerto del Edén, con lindos frutos, papayas, peras, sandías, melones, frambuesas, melocotones, de todos los primeros frutos, cómo serían de hermosos, de lindos. Aquí al frente de mi casa hay un potrero, hay un matorral allí. Mis hijos tiraron unas semillas de sandía, y ¿qué creen? Creció una mata de sandía, y ahí hay una sandía, ya así la tenemos guardada, oculta, porque ya está muy codiciable a los ojos y no queremos que nadie la toque. Imagínate allá en el huerto del Edén esas sandías tan tremendas, esos melones, esos mamoncillos, esos mangos, y Dios le dice al hombre y a la mujer: pueden comer de todo. Pueden comer lo que quieran, lo que se les antoje, pero este mero árbol, este único árbol, este sacrosanto, bueno, no le dijo sacrosanto, pero este arbolito, no lo toquen, no lo miren. ¿Y qué creen? Esa tendencia mulesca y caballista sale a flote, y como Dios dijo que no, la serpiente habló y dijo que sí, porque el diablo le llevará siempre la contraria a Dios, y el hombre será tendiente a buscar lo que el diablo quiere. El diablo le dice a la mujer, ¿y por qué le habló a la mujer y no al hombre? Porque le aseguro que donde la serpiente esté hablando con el hombre y le esté diciendo la serpiente: ay, con que Dios te... Y llega la mujer y dice: ¿qué hace ahí hablando con esa culebra? De una lo atraen. El hombre estaba por allá desapercibido, la mujer fue atacada por el oído. Ojo, mujeres, por el oído. Y entonces le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Era una serpiente españoleta. ¿Y cómo es que esta mujer empieza a hablar y dice: no, él dijo que podíamos comer de todos, pero que de este no, porque nos vamos a morir? Y la serpiente dice: no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis seréis semejantes a él. Y la mujer desobedeció, se convirtió en una mula o en un caballo. Y el Señor dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hermanos, quiero que usted mire algunas características del caballo, y usted, si se identifica con ello, entonces usted tiene que pasarse a otro animalito que vamos a ver más adelante. El caballo, él sufre de una situación muy particular, y es que se desenfrena. Eso es uno de los mayores falencias que tiene el caballo: se desenfrena. El caballo es un animal fuerte, los que toman apunte, el caballo es un animal fuerte, impetuoso, veloz y en ocasiones altivo. Ese es el caballo. ¿Usted no ve los caballos de paso fino que andan como mirando a todo el mundo? Es la naturaleza, es fuerte. De hecho, es tan fuerte que para medir la fuerza de un carro ahora se dice que tiene tantos caballos de fuerza. El caballo históricamente ha sido usado también en la guerra, ha sido usado en carreras, ha sido usado en trabajos del campo. Es impetuoso, es veloz, es altivo, es fuerte. Sufre un mal terrible, se desenfrena, se desboca hasta la muerte. Estuve viendo videos de caballos desbocados, desenfrenados, y es tremendo, no paran, así tengan que morirse. Y yo vi ese video, pasan por encima de andenes, de carros, de personas, en una competencia de caballos, y estaban exponiéndolos todos tranquilos, cuando de repente uno se desenfrenó
y contagió a los otros y se desenfrenaron, se desbocaron todos en una pista y empezaron y la gente se les paraba así al frente y los pasaban por encima y los volteaban, los aporreaban. Los caballos cuando se desenfrenan, los caballos son indomables, los caballos pueden llegar hasta morir en su desenfreno. Los caballos pueden llegar a morir en su desenfreno, hermanos. Sufren un mal terrible, son desenfrenados, son impetuosos, se pueden desbocar hasta la muerte. Y por eso la Escritura dice que no seas tú un caballo. Ahora, le ocurre esto del desenfreno, le ocurre esto del desbocamiento, bueno, no sé si se dice desbocamiento, del desbocarse, le ocurre cuando no tiene dominio. O sea, él no se domina a sí mismo por ansiedad, por estrés, por exceso de trabajo, por falta de control. Cuando él se siente agobiado, cuando él se siente ansioso, cuando él se siente oprimido, cuando él se siente estresado, cuando él se siente fatigado, se descontrola y no tiene un control de sí mismo, un dominio de sí mismo y sale a correr sin importar, puede saltar cercas, irse contra paredes, contra muros. Puede irse contra paredes, contra muros. Entonces, esta es una característica del caballo. Esta es una característica del caballo. Donde este animal sufre este mal tremendo. Amados, ustedes pueden identificarse si están en este grupo de ser caballos. Personas indómitas, personas que no tienen control, personas que lo primero que les viene a la mente, lo primero que les viene al pensamiento es lo que hacen. Y no pueden sentirse agobiados porque ahí mismo. Y recuerdo un caballito que había por allí que se llamaba Pedro antes de venir el Espíritu Santo sobre él. Y también Juan y también Andrés eran tremendos caballos. Pedro estaba por allá un día y entonces iban a apresar al Señor y entonces Pedro saca la espada y ¡clink! Que le casi le mocha la cabeza a Malco. Él no le tiró a rebanar la puntica de la oreja, él le tiró a rebanar esa cabeza y a botarle esa cabeza por allá. De pronto se acordó del rey David que le mochó la cabeza a Goliat y dijo, yo aquí también, y ¡pa! Y casi le mocha la cabeza y el tipo le hizo el quite y le mochó por una oreja y el Señor se la pegó. O no sé si le hizo nacer una, pero cogió esa oreja de la oscuridad, mugrosa y todo, y se la pegó y al derecho, se la pegó bien pegada. Y entonces ese Pedro era un caballo. Y por allá entonces el Señor dice, ¿quién creen ustedes que es el Hijo de Dios? Y dice Pedro, ese caballo impetuoso, tú eres el Hijo del Dios viviente, aleluya. Y el Señor le dice, bienaventurado Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces al ratico, como a la media hora, el Señor los llama y les dice, me van a matar, es necesario que yo muera, que yo me entregue. Y Pedro dice, jamás hagas eso, Señor, no te hagas ese mal, y que no sé qué. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y el Pedro era un caballo indómito. Y el Señor dice, me van a negar ustedes, se van a escandalizar de mí, ustedes me van a dejar solo. Pero bueno, y está ahí contándoles el Señor. Y Pedro dice, jamás, si es necesario, moriré por ti. Un caballo impetuoso. Y el Señor le dice, hoy mismo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y él sigue diciendo, nunca de los nunca. Y por allá, 3 veces. ¿Eres de ellos? No, jamás. Que sí eres de, pero que no. Hasta hablas como ellos. Y empezó a mentar la madre para que no lo
Cuando dicen que empezó a maldecir, a mentar la madre para que le creyeran que era malo, era un impetuoso, era un caballo, era un hombre indómito, pero un día vino el Espíritu Santo sobre él y empieza. Lean las cartas primera y segunda de Pedro y van a descubrir el carácter tan tremendo de Pedro. Someteos pues bajo la mano de Dios y cuando fuere tiempo, Él os levantará. Eso dice Pedro, el Pedro convertido ahora en oveja por el Espíritu Santo. Hermanos, son personajes que han habido en la Biblia, que han tenido. Sansón era un caballo indómito. Y yo me imagino un caballo que se llama percherón, un caballo que es grandote. Ese caballo percherón que es así grande. Yo me imagino a Sansón como un percherón de esos. Y hay hermanos percherones que son así gigantones, para las que sea, a la gloria de Dios, ¿qué quiere? A ver. Y son personas que se desenfrenan, se descarrían en el área sexual, puede ser, en el área del carácter, en el área familiar, con la esposa, con el esposo. Hay mujeres que son lindas, hermosas, y como una porcelana, linda, hola lindo, hola hermoso. Pero cuando se les sale esa vieja mujer, eso acaban hasta con el miedo de la perra y el esposo, y ellas están ahí desenfrenadas, desembocadas, porque tienen un corazón de yeguas o caballas. Y necesitamos oír la voz de Dios. No seas un caballo impetuoso, desembocado. Y no te para nadie, y es una terquedad hacia seguir adelante cuando el caballo mismo sabe que va mal. Y eso es grave para uno como cristiano, más como pastor, ser un caballo. Y les habla un caballito muy terrible que ha tenido que ser tratado y está siendo tratado por el Señor. Yo en muchas ocasiones de mi vida cristiana he sido un caballo impetuoso, pero el Señor ha tenido misericordia de este caballo. El Señor ha tenido misericordia en los momentos que he sido un caballo impetuoso. Y luego dice el Señor, no seáis como el caballo o como el mulo o la mula. Ahí pueden haber algunos mulos o algunas mulas. Sufre un mal terrible que se llama terquedad. La mula es terca. La frase terco como una mula, pocos conocen su origen, pero nació en los Estados Unidos cuando los agricultores norteamericanos pretendían ponerle yugos a las mulas y las mulas no se dejaron. Y los yugos se los ponen a los bueyes y a algunos burros se dejan, pero las mulas, señores, no se dejan poner yugos. Y entonces los agricultores estadounidenses querían ponerle yugos a las mulas y se los pusieron. ¿Y sabe qué hace una mula cuando no le gusta lo que le pone? Simplemente se tira al suelo y se echa sobre la carga. Y de ahí no la para nadie. La mula sufre de un mal llamado terquedad. Animal fuerte es la mula. Estamos describiendo a la mula. Los que toman apuntes son muy viciosos. Muchas gracias. Animal fuerte, animal trabajador, noble, tierno, constante, alta memoria, inteligente. La frase terco como una mula no es porque la mula sea bruta. La mula es inteligente, tiene una alta memoria. Usted, si fue de la finca, el varón de la finca, el mayordomo de la finca, se iba para el pueblo los fines de semana, se iba a tomar licor y ese tipo cargaba la mula y le amarraba caballos de la cola, hasta 2 y 3 caballos de la cola de la mula y uno amarrado detrás del otro, y la mula se iba adelante y llegaba sola a la casa con el mercado, sabía el camino. Entonces la mula es altamente inteligente, es altamente de una memoria muy tremenda,
constante, la mula es constante, es un animal tierno, es un animal que inspira ternura, ella agacha las orejitas y hasta hay veces le salen lágrimas. Y uno ve esa mula y se enternece y es tan noble. Y es más segura para montar, aunque es más incómoda que el caballo. Es trabajadora y fuerte. Pero cuando el mulo o la mula sufre este mal de la terquedad, sufre el mal terrible de la terquedad, se rancha. Me gusta esa palabra, rancharse. Yo me rancho, tú te ranchas, vosotros os rancháis. Se puede conjugar, es un verbo. Se rancha la mula. Ay, bendita mula de Dios. Se rancha, es obstinada hasta la muerte. Escúchenme. La mula se rancha, es obstinada, se queda ahí tirada hasta morir. Mire, ¿saben una cosa? Que los arrieros, se llaman así los que dominan las mulas, los arrieros tienen una forma de pretender, de intentar que la mula, porque cuando ella no quiere ya más, se echa sobre la carga y ahí se tira. Y sabe, yo hablé una vez con un arriero ya de muchos años, yo soy muy hablador con las personas y estábamos alquilando una finca para un retiro y la estaba administrando ya un señor de mucha edad y él tenía un solo colmillo acá y otro acá. Y entonces yo le pregunté, no por el colmillo, obviamente, yo soy una persona muy prudente, pero estábamos hablando, le dije, ¿y usted qué ha trabajado? Yo he sido campesino toda la vida, fui agricultor, fui cafetero toda la vida y tuve mulas, por eso tengo este solo colmillo, porque los otros se me los tumbaron las mulas. ¿Sabe qué hacían ellos? Me decía, para que una mula se parara, en algunos momentos lo lográbamos, después de que la mula se tiraba con la carga, no lo lográbamos. Le mordíamos la cola, la parte de aquí donde empiezan los pelos, se la doblaban y se la mordían y ella le enterraban el colmillo y ella se estremecía y la mayoría de veces no se paraba. Me dijo, es más, a las mulas le poníamos un cabo de vela prendido por el rabo. Le levantábamos información me la dio ese anciano. Le levantábamos la cola a la mula y le poníamos un cabo de vela prendido por el rabo y ella, pero no se... Y pelaba los dientes y nos atacaba, decía el anciano, y le prendían candela en el rabo y no se paraba. Ranchada. Oh, amado hermano, cuando hay un cristiano mula, qué duro es. Hermano, ¿te puedes sentar en las sillas de atrás, en las del medio o en las de adelante? No, yo aquí estoy. Desde el 70 ocupo esta silla para la gloria de Dios. Es una mula terrible, no quiere pararse. Hermano, ¿quieres servirle al Señor? No, yo aquí estoy bien. ¿Y por qué no le gusta ¿Te quieres bautizar? No, yo así estoy. Una mula ranchada, no quiere avanzar. La expresión del caballo es que se va desbocado y la expresión del mulo o la mula es que está estancado, está tirado ahí y nadie lo hace mover. Entonces no te desboques y no te ranches. Es lo que Dios está diciendo, no te desboques y no te ranches, no te quedes estancado, no te quedes sin avanzar. Yo por muchos años, los que me conocen saben que he sido enemigo del Facebook, de la adicción a las redes sociales y he sido, es más, muchas veces dije que a un cristiano no le convenía tener Facebook y todavía pienso que es un peligro para los cristianos y para todo el mundo. El Facebook es un peligro. Yo ahora que tengo Facebook lo confirmé. Hay cosas que he visto terribles en Facebook sin buscarlas. Yo no sé manejar eso y yo estoy viendo de repente un video de música cristiana y paso al de abajo y están teniendo sexo públicamente. Yo he visto.
Y entonces por años tuve ese pensamiento y tengo ese pensamiento de que el Facebook es un peligro. Por ahí había una imagen de un perrito así, el Facebook es el del diablo. Y otro perrito ahí, búscame en Facebook, 2 imágenes, búscame en Facebook. Antes de la cuarentena, un perrito, ¿no lo han visto? Antes de la cuarentena, un perrito que decía que el Facebook es del diablo, así con los dientes pelados, un letrero y él con los dientes pelados, el Facebook es del diablo, y al lado, después de la cuarentena, buscaba en Facebook y un perrito así como con los dientes ya sonriendo. Y yo soy aquel perrito que decía el Facebook es del diablo, pero ahora yo no me puedo ranchar y decir, no transmito en el nombre de Jesús, no, yo transmito. Pero sigo diciendo que el Facebook es de cuidado. Sigo diciendo que el Facebook es un peligro, pero yo no me puedo ranchar a decir que ahora no transmito y el que quiera de ustedes vivir por fe, que pues ustedes se van a otro canal y a otro pastor y cuando ya volvamos a la iglesia ya no tengo a nadie por mula. Voy a buscar, hola hermanos, ¿dónde están? En ninguna parte están, porque ustedes necesitan ser contactados a través de estos medios, a través del WhatsApp y a través de muchas cosas que hacemos como pastores. Pero uno no puede rancharse en la terquedad por algún asunto. Esto le ocurre a la mula del rancharse, del tirarse, de obstinarse, de no avanzar más, le ocurre cuando la presión de algo que no le gusta le oprime. Cuando la mula se siente presionada por algo que no le gusta, eso la oprime y ella se tira. De pronto es un arriero muy fuerte, de pronto es una carga muy fuerte, de pronto es una fatiga muy terrible. Ella ya está presionada por eso y se tira al suelo y no sigue más. Esa es la actitud de la mula. Entonces usted me dice, pastor, no soy mula, no soy caballo, ¿qué debo hacer? Lea conmigo en Salmo 79:13. ¿Están aquí todavía? Amén. Bueno, mi familia está, gloria a Dios, usted ya está ahí también. Salmo 79:13. Salmo 79:13. Y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros somos nosotros, amén. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Ezequiel 34:31, por favor. Ezequiel 34:31. Ezequiel 34:31. Y vosotros, ovejas mías, tremendo, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Tremendo pasaje. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová. Tú no eres un caballo y menos una mula. Tú eres una oveja de Dios. Tú no eres un tipo, una mujer que se desenfrena, se desemboca en lo sexual, en lo económico, en todo se desenfrena, se desboca o se rancha en todo. Yo no la perdono, una mula. Yo no la perdono, para la gloria de Dios, una mula completa. Yo no lo perdono y esto se acabó. Una mula, déjeme decirles, una mula usted. Y usted y yo no somos mulas, usted y yo somos, ¿qué dice? 31 del 34 de Ezequiel. Y vosotras, ovejas mías. Y vosotras, ovejas mías. Alguien puede levantar su mano derecha y decir, soy oveja de Dios. Aleluya. Soy oveja de Dios. Soy oveja de Dios. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová
el Señor. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Ubíquese allí, por favor. ¿Cuántos están alegres? Amén. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Eso tú eres, una oveja de su prado. Una oveja del Señor. La oveja, las ovejas, son sumisas hasta la muerte. Las ovejas son animales sumisas hasta la muerte. Animales útiles. Esas son características de las ovejas. Útiles, productivas, nobles, obedientes, tiernas. Esas son las ovejas productivas. Y voy a tratar en estos días ese tema con ustedes. De lo inútiles que éramos cuando no éramos de Dios. Y de lo útiles que pasamos a ser cuando somos de Cristo. Y una de las características es que ellas son útiles. Producen lana, producen leche, producen carne, producen piel. Sustentan la vida de los seres humanos. Son productivas. Se reproducen con mucha frecuencia y facilidad y en abundancia. Son nobles. Son obedientes y son tiernas. Son animales dependientes, frágiles, que necesitan ser guiadas y cuidadas. Eso es una oveja. Un animalito tierno, sumiso, que necesita ser cuidado porque es dependiente, porque es frágil. Y cuando tú y yo entendemos la fragilidad de nuestra alma, la fragilidad de nuestro corazón, y cuando no creemos que somos unos caballos y unas mulas fuertes e impetuosas, entonces agachamos la cabeza delante de nuestro Dios. Hacemos lo que aquel caballo convertido en oveja dijo en su carta: someteos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Hermanos, como ovejas, somos tan dependientes, tan necesitados de ser guiados y cuidados. Y hay una cosa que está marcada en mi corazón como cristiano y en los pastores que yo he tenido. Mi primer pastor y mi primera pastora, ellos dos partieron a la eternidad. Ella partió hace algunos días, 2 meses. Fue mi pastora hasta el último día, siendo yo pastor. No sabe todas las cosas que me decía siendo yo pastor, los consejos que me daba. Con tanto amor y con tanto respeto, ahora yo siendo su pastor. Mi pastor, la última vez que hablamos, me dio un consejo que ha estado taladrando mi corazón. Y hoy nada más pensaba, hasta el último día que hablé con él me aconsejó. Y ese consejo era para hoy, para estos tiempos, de los cuales estoy viviendo. Muchas veces, muchos son los recuerdos que tengo de mis pastores, lindos, hermosos. También nos pastoreó el pastor Luis y la pastora Lucy, que son los pastores de Cartago 1. Hombres de Dios tremendo, mujer de Dios, hombre de Dios. Aprendimos tremendas cosas en un año que estuvimos con él. Mi último pastor fue el pastor Hernando Betancourt. Todavía él es mi pastor. Si usted me preguntara quién es mi pastor ahora, yo a él lo considero como mi pastor, respetando a mis autoridades del momento. Pero amados,
ustedes no son caballos, ustedes no son mulas, ustedes son ovejas. Y el primer pasaje decía que nosotros nos someteríamos voluntariamente. Las ovejas fueron los primeros animales domesticados por el hombre. Las ovejas son ciegas, no ven. A 1 metro las ovejas no ven absolutamente nada, pero tienen un sentido del oído tan desarrollado que a muchos metros de distancia oyen la voz de su pastor y lo siguen. De hecho, hay una oveja que es muy despierta y siempre escucha primero al pastor. A esa oveja le ponen una campanita y cuando ella oye al pastor se va rápido para donde el pastor y al caminar suena la campana y las otras ovejas siguen el sonido de la campana. Y nosotros los pastores somos ovejas con una campana, que oímos la voz de nuestro pastor, le seguimos y ustedes, las otras ovejas, nos siguen a nosotros. Somos ovejas de su prado. ¿Sabe por qué? Porque en el 32 del libro de los Salmos, ahí en el 9, 32:9, mire lo que dice: ¿para qué no seas una caballo o una mula? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El cabresto es una correa, es un arnés que le ponen al caballo aquí en su cabeza, en sus orejas, en su cuello. Es una estructura de cuero que lo jala, que lo lleva, que lo hace y él lo lleva. Y el freno es un aparato que va adentro con unas cadenas. Hay veces tiene incluso brocas pequeñas y le chuza al caballo adentro y lo cogen y hace así, pero está aquí adentro haciendo apretado y dolido y ahí tiene que parar. Y la mula también le ponen estos aparatos para infligirle dolor y a través del dolor dominar. Y no puedes tú ser un caballo o una mula. ¿Usted ha visto alguna vez a una oveja con cabresto o con freno? No, nunca. No se ven amarradas, no se ven allí porque ellas oyen a su pastor y caminan. El versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío. El impío es el que conoce a Dios y se aparta. Y muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ese es el deseo de Dios. Ese es el sueño de Dios. Que nosotros no seamos impíos, porque muchos dolores hay para el impío. La mula y el caballo es un impío que sabe la voz de Dios, que conoce la voz de Dios, que sabe la palabra, pero se niega a obedecerla. Es un caballo o una mula y muchos dolores habrá para ti. Pero sabes una cosa: mas al que espera en Jehová, el que se somete a Jehová, le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, ovejas de Dios, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque yo era un caballo impetuoso, Señor, sin Dios, sin ti, desenfrenado en este mundo. Pero he venido por tu misericordia y por tu gracia a tu reino. Y ahora soy una oveja de tu redil, de tu prado. Y estoy feliz, Señor, estoy alegre, porque a los que esperan en ti, Señor, la misericordia tuya les favorece, les alcanza. Mas muchos dolores hay para el que oye tu voz, entiende tu palabra, conoce tu palabra, pero se niega a obedecerla y se descarría por sus propios caminos y se rancha a no seguir lo que tú dices, Señor. Ayúdanos cada día a someternos como ovejas sumisas en tu mano para ser levantados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que no serás ni un caballo
ni una mula, serás una oveja para la gloria de Dios.